espero que todo vaya tranquilos. Con manera de aviso, recuerden que este próximo lunes van a su primer pruebita, ya que no se pudo hacer el lunes de la presente. Y el martes creo que es martes 13. A ver. Sí, el martes 13 van a su segunda pruebita. En cuanto a su segunda pruebita, la mayor parte de las cosas, de los ejercicios y la mayor parte de los ejercicios propuestos que están para este parcial son del capítulo de inducción magnética, que es el capítulo que estamos abordando actualmente. Entonces les recomiendo que por favor dediquen sus esfuerzos a estudiar muy bien este capítulo de inducción magnética. Creo que es el capítulo 14, más bien. ¿Okay? Ok, entonces déjenme abrir su libro para el día de hoy continuar encontrando el campo de inducción, que se le conoce históricamente el campo B, para algunas distribuciones importantes, ¿no? Antes me gustaría saber si todo está en orden en cuanto al sonido y lo demás. Jonathan Cruz, ¿me escucha bien? Sí. Perfecto. Entonces le damos, fíjense, habíamos encontrado pues que el campo de inducción viene dado por la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart se le puede considerar también una ley fundamental. De hecho, Biot y Savart la propusieron antes que la ley de fuerzas de Ampère. Y la ley de Biot-Savart pues no es más que este vector que está acá, ¿no? 14,2, que puede plantearse también en términos de otros elementos de corriente distribuidos, ¿verdad? K de A o J de tau, ¿no? ¿De acuerdo? Como en 14,7 o en 14,11, ¿ok? ¿De acuerdo? Lick, ¿Sí? está compartiendo la pantalla. Ah, No. muchas gracias. Gracias por decirme, porque creo que no lo estaba haciendo. Okay. Entonces, les decía que la ley de Biot-Savart está dado por la expresión 14,12, ¿no? O para corriente distribuida como 14,7, ¿no? Si es corriente distribuida en un volumen, o 14,11 si es corriente distribuida en una superficie, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto el campo de inducción, calculado el campo de inducción para, por ejemplo, una línea finita, ¿no? Que iba desde menos L1 hasta L2 en Z, y a partir de esta, también entonces encontramos el campo de inducción o el campo B para una línea infinita, ¿no? Entonces hay que tener a mano ese resultado, el campo de una línea infinita que está dado por la expresión 14,18. Y esto, si mal no recuerdo, ¿sí? Lo calculamos nada más para puntos de campo sobre el eje. Perdón. No. Eso es para cualquier punto de campo. ¿Okay? Para cualquier punto de campo, entonces tenemos esto, ¿no? ¿Ver? Perdón, esto. Hablando de las líneas, ¿verdad? Para la línea infinita, este es el resultado. Para la línea finita, el resultado es 14,15. O en términos de unos ángulos que introdujimos, 14,16. Entonces, el resultado que tienen que recordarse muy bien es el campo debido a una línea infinita que está dado por 14,17. ¿Okay? Y también calculamos el campo de inducción para una espira, ¿no? Si se recuerdan, aquí es donde calculamos el campo para una espira, o sea, debido a una espira, sobre cualquier punto sobre el eje Z, que le llamamos. Ese sí. ¿Ok? Entonces, ese campo está dado por la expresión, ahora sí, 14,18. Y esto es cuando el punto de campo está en el centro de la espira, y esto es cuando el punto de campo está muy lejos, ¿no? En relación al radio de la espira, por ejemplo. Ok, entonces, bueno, calcular eso es muy sencillo. Quiero hoy, entonces, abordar un par de resultados importantes, a saber, el campo en solenoide. También podemos hablar del campo de un plano de corriente, o plano infinito, mejor dicho, de corriente, y platicarles un poquito de cómo obtener la ley de fuerzas de Ampère a partir de la ley de Biot-Savart.
Ok, entonces comencemos. Miren, en cuanto al solenoide, un solenoide es un cilindro en el que se enrolla un cable, alambre, ¿no? Los solenoides tienen una amplia gama de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, sus autos, sus automóviles, etcétera, tienen solenoides en sus motores, ¿no? O sea, no es más que una bobina, un cilindro, digamos, en el que se enrolla, por ejemplo, una alambre, ¿no? Y si ese alambre está como que muy pegadito, cada espira, que se le va, cada vuelta que se le va haciendo, entonces se le conoce como un solenoide ideal. ¿Okay? Entonces es importante por su aplicatividad, digamos, de la aplicatividad, las aplicaciones que tienen los solenoides, calcular, estar bien sabidos cómo calcular el campo y también tener el resultado a mano, ¿no? Entonces, vamos, encontremos el campo de un solenoide, que aquí, recuerden que las figuras de Wagner no son como que lo más atractivo que existe. Entonces, aquí nos podemos imaginar que tenemos el cilindro, está acostado, y este es un corte, ¿no? Es un corte del cilindro, un corte lateral. Ajá. Entonces, esto representan como los alambres, ¿no? Imagínense que yo estoy poniéndole el alambre al cilindro, entonces así se miran, lo que vamos a ver es esto. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero calcular el campo de inducción en un punto P cualquiera dentro del solenoide, debido a la corriente que circula por estas espiras, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, Jonathan, no sé si miran mi pantalla ahora, sí, tranquilos, ¿todo está bien? Sí, mira. Ok, perfecto. Entonces, ojo con esto, porque si no lo captan puede llegarlos a confundir, ¿verdad? Ok, perfecto. Miren, si yo tuviese una espira, solo una espira de corriente, es muy fácil calcular el campo. De hecho, nosotros podríamos utilizar perfectamente el resultado que ya conocemos, ¿no? Debido a una espira de corriente. ¿Ok? Y recuerden que estamos hablando de corrientes que son constantes, ¿verdad? Corrientes que les conocemos como estacionarias. Entonces, si fuese solo una espira, encontrar el campo y en ese eje central que lo hemos supuesto, solo utilizo esto. ¿Están de acuerdo? Ok, solo utilizo esto. Pero este caso es como que más complejo en el sentido de que no solo tenemos una espira, sino que vamos a tener, digamos, n mayúscula espiras, ¿no? Entonces, pero es fácil conocer el campo también porque lo que tenemos que hacer nada más es sumar, ¿no? Sumar en espiras. Entonces, en vez de decir que tenemos n mayúscula espiral, lo que es más como que congruente es conocer la geometría. Lo más consecuente, lo más común es conocer la longitud, por ejemplo, del solenoide. Entonces, si tiene una longitud L mayúscula y tenemos n mayúscula vueltas, entonces n minúscula lo vamos a definir como las vueltas por unidad de longitud, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces en lugar de poner n veces el campo debido a cada una de las espiras, lo que vamos a introducir en su lugar va a ser una densidad de vueltas, ¿no? Una densidad de espiras. Sería n minúscula, número de espiras por unidad de longitud. Ahora bien, por tanto, si yo quiero calcular el campo, pues puedo tratar de calcular el campo debido a un pedacito de solenoide, ¿no? Y entonces vamos a introducir una longitud diferencial de solenoide. O sea, no voy a hablar de una espira, sino que voy a hablar más bien de un pedacito de Z sub 0 de solenoide. ¿De acuerdo? Entonces, ese pedazo de Z sub 0, como ya definí N, que es una densidad, entonces el número, ¿verdad?, de espiras que voy a tener de N, diferencial de N, corrientes de espiras o corrientes filamentales, lo pueden percibir también, ¿verdad? Eh, entonces voy a tener dn ser igual a n, que es la densidad por dz sub 0. O sea, la densidad por dz sub 0 lo que me va a dar es precisamente como el número de espiras o el número de corrientes que circulan por una espira para poder calcular el campo. Entonces es mejor así, de tal manera que el campo total, ¿verdad? El campo total, que sería la suma, estaría dado por, a ver, ¿dónde está para una espira? Un segundo. Aquí está. Entonces tendría yo que tener, miren, sería mu sub 0, voy a copiarlo por aquí para tenerlo a la vista.
mu sub 0 y prima al cuadrado entre 2 a sub 0 z cuadrado a la 3 media. Este resultado ya lo obtuvimos. Espérenme, quiero copiarlo, pero está un poco lento esto. Este es el resultado campo de inducción debido a una espira. Pero ahora dijimos, no vamos a hablar de una espira, sino que la espira contenida en un pedazo de z sub 0. Entonces comparen esta expresión con esta. Mu sub 0 y prima, mu sub 0 y prima, al cuadrado, n de z sub 0. Este n de z sub 0, entonces sería el número de espiras contenidas en un pedazo de z sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? Cada una de esas espiras contiene una corriente I'. Entonces es como la mismita expresión entre 2 al cuadrado, z cuadrado, al cuadrado es el radio de cada una de las espiras, recuerden. Y z hacía referencia, si se recuerdan ustedes, a la distancia, si es una espira, desde la espira que la localizamos en z igual a 0 hasta el punto de campo. Entonces aquí vamos a tener una ligera variación, porque le vamos a llamar, en vez de z, ¿verdad? Vamos a suponer que el punto de campo esté en una distancia z sub p, el origen que queda aquí como que en un lado, en un extremo del solenoide. Entonces esta va a ser z sub p, y z sub 0 es la distancia que va desde mi origen, ¿no? Desde mi origen hasta el elemento de z sub 0. Por tanto, lo que me interesa a mí no sería ya z, ¿no? En el caso de una espira, sino que lo que me interesa es esta distancia entre este elemento fuente y este elemento de campo, que claramente es z sub p. De tal manera que ahora lo que voy a obtener es esta expresión. Permítanme, ya la perdí. Es esta expresión, o sea, en vez de z, antes nuestra fuente, nuestra espira única, estaba en z igual a 0. Pero ahora no, ahora mi pedazo de espira está en z sub 0, de tal manera que la distancia relativa es z sub p menos z sub 0. Espero que no haya problema, ¿no? Es lo mismito, incluso podrían pensar como que fuese una sola espira aquí que ya no está en el origen, entonces el campo sería como el de arriba. Ahora, no pongan una espira, sino que pongan un pedazo de solenoide que tiene algunas espiras, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene, muy sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente integrar esto, ¿no? Integrar esto en dz sub 0, que es, digamos, nuestro pedazo de solenoide. Hola, Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, para integrar eso, pues, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Pues, mi pedazo de solenoide de z sub 0, pues lo voy a integrar desde, como aquí puse el origen espacial, desde 0 hasta lo que mida, ¿no? De 0 a L. Y listo, ya está listo. Podemos integrar esto. Antes conviene, si se fijan, es una integral en z sub 0. Pues, compas, espero que me estén siguiendo. ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, miren, puedo hacer un cambio de variable. Puedo introducir aquí una variable z', de hecho así lo hace Wagner, z', que está dado por z sub p, o sea, la distancia o la coordenada del punto z, la coordenada z del punto P, del punto de campo, menos z sub 0, que es donde está mi pedazo de solenoide, ¿no? Z' igual a z sub P menos z sub 0. Entonces, si lo cambio, me quedaría así. Ya simplificó algo, ¿no? Además que, si hago ese cambio de variable, entonces, lo otro que tengo que encontrar es el elemento diferencial, ¿no? O sea, de z sub 0, si z' es z sub P menos z sub 0, entonces de z sub 0 quedaría el mismo de z', ¿no? Solo que de signo cambiado, si no estoy mal. Por un lado. Y por otro lado, lo que hay que ver son las variables de integración, ¿no? Porque si lo quiero integrar de una vez, ¿verdad? Si aquí tenía 0 para z sub 0, entonces ahora ¿cuánto vale z'? Eso es lo único que hay que ver. Yo creo que bien lo podemos ver aquí, así rapidito, ¿no? La transformación que he propuesto es z', z' igual a z sub p menos z sub 0. Z' igual a z sub p menos z sub 0, si están de acuerdo. ¿Okay? Eso es lo que acabo de introducir. Y con ello, pues, podría ahora encontrar cuánto es de z', ¿no? Eso lo necesito también. Y de z' sería igual a menos de z sub 0, ¿no? Por un lado. Ahora, en cuanto a los límites de integración,
antes tenía desde z sub 0 igual a 0, ¿no? Entonces, desde z sub 0 igual a 0, ahora, ¿cuánto vale mi variable nueva? ¿Cuánto vale z'? Ok, ¿cuánto vale z'? ¿Cuánto vale? Si z sub 0 es igual a 0, z' sería igual a ¿cuánto? A ver, Z sub P. Z sub P, perdón. Es que les dije que estoy en un lugar público, ¿verdad? Menos Ahora Z bien, sub si P. Z sub 0, ajá, en el límite inferior, era igual a L, ¿cuánto vale Z'? Ajá. ¿Cuánto vale Z' si Z sub 0 es igual a L? Vale Z sub P Sí, menos ajá. L, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que está acá. Solo hay una diferencia, que nosotros lo podemos integrar de Z sub P, ajá, hasta Z sub P menos L. Pero el autor propone al contrario. Entonces, si lo pongo al revés, los límites de integración, le tengo que quitar el signo. ¿Están de acuerdo? Cambiar el signo. Por tanto, ya no va a salir este signo, sino que lo ha puesto positivo y invierto los límites de integración. Ok. O le cambio el signo al integral. Entonces, pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Ok. No sé si quedó claro. ¿Tocayo? Sí, Muy bien. Entonces, con eso dicho, como que queda más sencillo de hacer, ¿no? Más sencillo. Porque esta integral ya la conocemos. Se recuerdan que cuando tenemos aquí abajo la 3 medios, entonces aquí abajo queda a la 1 medio. ¿Se acuerdan? Y luego esto es evaluando en el límite superior y esto en el límite inferior. ¿Estamos? Ok, entonces, bueno, ese es el resultado. Ese es el campo de inducción debido a un solenoide, solenoide ideal, le decimos, solenoide ideal. ¿Okay? ¿De acuerdo? Eh, podemos hacer mejor todavía. Si hacemos introducimos unos ángulos como lo hemos hecho hace poco, lo hicimos hace poco como una línea finita, pues podemos pensar algo muy similar introduciendo estos ángulos, alfa 1 y alfa 2, y cambiar esa expresión, esos ángulos, quedaría esto, con el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo en el caso de una línea finita? El compañero David Altamirano, cuando hicimos ese cambio a esos ángulos, teníamos un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo fue que podamos visualizar cuánto es en los extremos y así aproximarlo. Sí, el objetivo era tomar un caso límite, un caso particular que era para una línea finita, infinita, ¿cierto? Lo mismo acá, los ángulos tienen que tender, entonces, si es un solenoide muy grande, entonces los ángulos tienen que tender ¿a cuánto? Como la vez pasada, a pi A pi. medio. Sí, Y medio, son 90 grados. Entonces, con ese límite obtenemos nosotros el campo debido a un solenoide infinitamente largo. En esta introducción, perdón, de ángulos, no, más bien aquí, es que la vez pasada lo hicimos como con los complementarios. Entonces, si esto se aleja muchísimo, más bien este ángulo no tiende a 90, tiende a a cero. 0. Y este Sí. también a 0, ¿cierto? Entonces, por tanto, lo que no quedaría es este campo. Lo que es importante recalcar aquí es lo siguiente, compas. Si tenemos un solenoide ideal infinitamente largo, el campo es aproximadamente constante e independiente de la localización del punto P. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si tenemos un solenoide muy largo, entonces ya podemos nosotros decir, entonces el campo es aproximadamente constante. ¿De acuerdo? Dentro del solenoide. Ese resultado quédense con esa idea, ¿no? Lo otro es recordar lo que es un solenoide infinitamente largo, ¿no? Compañero Altamirano, ¿qué es eso de solenoide infinitamente largo, David? Son como que lo podemos considerar como un cable conductor extremadamente largo. Pero extremadamente largo, pero, o sea, es importante recordar que decimos que es un solenoide largo, como un cilindro embobinado, ¿no? Largo, pero ¿qué tan largo? De aquí a San Pedro. No, o sea, lo que hay que comparar ahí es la longitud en relación a su geometría específica, a su área transversal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, que sea muy largo en relación a su área transversal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podríamos modelarlo como que muy largo. ¿Okay? Muy bien.
bueno, o sea, no a su área, no, sino que a su diámetro, podríamos decirlo. La longitud en relación a su diámetro, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden ese resultado, compas, recuerden, y miren entonces una bobina, un solenoide de su carro, ustedes pueden decir, ah, ya conozco el campo, ¿verdad? Si conecto este, ya conozco el campo que fluye por ahí. Mu sub 0n por I'. Por cierto, compañero Altamirano, la corriente la puedo conocer con un amperímetro, mu sub 0 es una constante. Si quiero conocer el campo de inducción, necesito este n. ¿Cómo calcularías n? N minúscula. ¿Cómo calcularías n minúscula? Lo que haría sería como medir todo el Ajá. solenoide, la longitud, y después ir contando cuántas espiras tiene. Así de sencillo. Contar las espiras y dividirlas entre lo que me diste. Eso sería. Y ya tenés entonces el campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto a cálculos para corrientes filamentales. Que aquí también fue para corrientes filamentales solo que una suma, ¿no? Ahora, plano infinito es una distribución y sería lo mismo, ¿no? O sea, muy similar. Solo que ahora entonces utilizamos la expresión pertinente que sería K producto cruz con R entre R al cuadrado. Aquí hay un error, compas, a ver. Aquí hay un error, aquí es R al cubo. Déjenme ver. Ver la expresión. Y de S es K de A, ¿verdad? K de A cruz R. Aquí hay un error, entonces, compas, a ver. Ah, no, R unitario entre R al cuadrado. Ese está bien. Aquí es donde está el error, ¿se fijan, va? Le falta El el- unitario. Sí, le falta el unitario, correcto, ese es el error. Yo había visto el error eh, como que este estaba bien, pero aquí le faltó el cubo. Vimos el error de manera diferente, pero al final es un error. Con eso dicho, ¿qué es lo que hay que plantear? Hay que plantear el vector de posición relativa. No sé, compas, no sé, yo creo que ya de tantos años que esta cuestión es como que bien rutinaria, ¿no? El vector de posición relativa hasta puede cansar un poquito. Y el vector K. El vector K que circula en la placa infinita ya está dada, ¿verdad? Y nos están diciendo que consideren que esa corriente es simplemente K' en Y unitario. Entonces, si lo pensamos, podemos imaginarnos como sigue. Yo repito, compas, ténganle paciencia a Wagner con esto, porque sus dibujos son como que, puta, hay que tratar de ponerles color y un poquito de imaginación. La placa es esta que está acá, ¿no? O sea, la placa se extiende, digamos, de aquí hasta infinito. Y también viene saliendo de la página, ¿están de acuerdo? Y de hecho, la corriente viene saliendo hacia nosotros. Entonces, nosotros lo que estamos viendo nada más es como un lado de la placa, ¿verdad? Es infinita, o sea, sería como estarla viéndola de frente, como que viene hacia nosotros saliendo la corriente, ¿ok? Entonces, esa es la dirección en Y. Si es en la dirección en y Z es hacia arriba, entonces X tiene que estar hacia la izquierda, ¿están de acuerdo? ¿Ok? Por los momentos este campo no lo hemos encontrado, es lo que queremos encontrar. Pero, con eso dicho, K sub Y, BK' sería entonces K en Y unitario. Es lo primero que tenemos que aceptar, que viene saliendo esa corriente, ¿no? Está distribuida en esa superficie y descrita por una densidad K' que es corriente por unidad de qué? ¿Por unidad de qué? De longitud. Perfecto, corriente por unidad de longitud perpendicular, ¿ok? Lo que sí está claro es que K es constante, como comúnmente, ¿verdad? Entonces, R', para encontrar R mayúscula necesitamos R', eso serían el, los puntos de la fuente, ¿no? O sea, lo que posiciona a los puntos de la fuente, o sea, en el plano. Y en ese caso el elemento diferencial, ¿verdad? Lo tomamos en el plano, por supuesto, y el plano, por cierto, la lámina, convenientemente la ponemos en Z igual a 0. ¿De acuerdo? Igual es independiente, ¿verdad? Si lo ponemos en Z igual a 0, pero matemáticamente es preferible hacerlo así. Entonces sería X' en X más Y' en Y, 0 en Z. Y el punto de campo sí lo vamos a poner en cualquier lado, ¿no? En X, Y, Z. En X, Y, Z. O sea, X en X más Y en Y más Z en Z. De tal manera que el vector de posición relativa sería esto menos esto, ¿no? Esto menos esto. Entonces quedaría así X menos X', Y menos Y', y Z en Z unitario. Lo único diferente va a ser la componente en Z, ¿por qué?
No hay componente en Z para el vector de posición fuente, ¿no? El elemento diferencial fuente. Ok, entonces R al cuadrado sería esto, ¿no? Y el diferencial de área, ¿no? Porque es K diferencial de área, K de A, entonces sería de X' de Y'. Entonces lo que necesitamos primero es el integrando, recuerdan que es K cruz R vector, K cruz R vector. No voy a ponerlo, pero saben que es K cruz R vector. K es K' en Y, ¿no? Y R vector tiene tres componentes, X, Y, Z, X, Y y Z. Pero como este solo tiene una componente K, entonces lo podemos hacer por propiedad distributiva, ¿no? Entonces primero sería Y cruz, aquí sería Y cruz X. ¿Cuánto es Y cruz X? Y cruz X es Menos Z. menos Z, ajá, y la otra ¿cuál quedaría? Quedaría Y cruz Y. ¿Cuánto es eso? 0. 0. Y Y cruz Z. ¿Cuánto es Y cruz Z? X. X, ¿de acuerdo? Entonces, el producto cruz simplemente quedaría, de acuerdo a lo que me acaban de decir, Z en X más X menos X' en Z, ¿no? El producto cruz en Y se hace 0, ¿de acuerdo? Entonces, con eso dicho, esperen, me voy a mover de mesa por un segundo. ¿Me escuchan siempre, estimados? ¿Me escuchan bien? Select. Ok, entonces, miren que aquí hay otro error de Wagner. Wagner tiene como que 1500 errores. A ver, porque a nosotros nos quedó Y cruz X. Y cruz X es menos Z. Ah, sí, sí, lo que pasa es que cambió esto aquí, nada más el signo. No, está bien. En lugar de poner menos Z, puso X' menos X. Y la otra en X unitario. Está bien. Muy bien, entonces la integral quedaría esto, que es K cruz R, entre R al cubo, ¿no? Estamos bien por los momentos. Ahora, lo único que se requiere es, como de costumbre, integrar. Integrar. O sea, si ustedes llegan hasta aquí, pues ya buena parte del trabajo, ¿no? Ahora, comúnmente cuando hablamos de cuestiones infinitas, hay simetrías, ¿no? Hay simetrías en la integración que pueden ayudarnos a resolver precisamente esas integrales feas. Lo primero que pueden notar es que tenemos aquí variables o diferencias de variables, x' menos x, x menos x'. Como está al cuadrado, es lo mismo que tener x' menos x, si están de acuerdo, ¿no? Entonces, bien podría yo introducir una variable que sea x mayúscula, como lo hizo Wagner, x' menos x, ¿cierto? Aquí también quedaría, porque está al cuadrado, quedaría la misma x' al cuadrado, y aquí un y mayúscula, ¿no? Y el z minúscula porque no hay ninguna diferencia similar. El punto es que si lo hacemos así, noten lo siguiente. Aquí, ojo con esto. Como va de menos infinito a infinito, ¿qué integral o en qué dirección tendría una simetría tal que me dé 0 la integración? ¿En x unitario o en z unitario? En Z La unitario. condición es que el integrando sea una función. ¿Una función? Impar. Correcto, que sea una función impar. Y precisamente en z unitario vamos a tener un integrando impar, ¿no? Entonces, por cada menos infinito, infinito, hacer esa integración va a quedar 0. La única que te tendría que hacer sería en x unitario, si están de acuerdo. Pero también está fácil, porque esa integral, z entre una constante, al final esto es una constante, más z al cuadrado a la 3 medios, nos ha salido un montón de veces, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? 2 sobre el X, si en este caso sería ¿Perdón? sí, 2 sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Correcto. 2, ¿se acuerdan que si le ponemos eso ρ cuadrado, entonces sería 2 sobre ρ, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces, lo hemos hecho una y otra vez, lo pueden hacer en alfa. El punto es que ahora ese no es el resultado total.
sino que ese resultado ahora hay que integrarlo, ¿cierto? Pero eso, digamos, también es muy sencillo. De hecho, si no estoy mal, eso lo habíamos hecho, ustedes lo habían hecho en física 321, ¿no? Cuando abordaron también, si no estoy mal, un plano infinito. Entonces me voy a ir 2.87, ecuación 311, creo que está la clave aquí. Entonces lo vemos, lo repasamos rapidito, así, porque por si no se recuerdan. Aquí ese integral, repito, solo quiero que vean ese integral, que va a ser la mismita, la que va a quedar en la ecuación 311 que dice ahí el libro. De hecho, es cuando teníamos también un plano infinito cargado. Si se fijan, quedaba una cuestión muy similar. Solo que ahora hemos puesto X mayúscula y Z mayúscula. De ahí es lo mismito, ¿no? Y aquí teníamos una componente más, pero igual se hace cero. Entonces lo que queda nada más... Ah, aquí está. Perfecto, esto nos va a ayudar visualmente. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y después lo que nos quedaría es esto. ¿Ok? E integrar esto es muy fácil, ¿no? Z entre x' cuadrado más z cuadrado. Yo particularmente no me recuerdo, así que la voy a hacer. No sé si ustedes se recuerdan de ese resultado, pero Es por una suerte que tangente inversa. podemos hacerla una y otra vez. ¿Cómo? Tangente ¿Cuánto Una inversa. queda? tangente inversa. Tangente inversa. Sí. Ah, sí, sí, pero ya evaluada. Entonces sería ahí, Da como pi. Sí. ¿verdad? Sí, porque tangente inversa de, ajá. Uno, solo voy a poner aquí, solo para sacar de la duda a quienes están también dudando como yo, x cuadrado más z cuadrado, ¿no? ¿Por qué sería aquí? Por x. From menos una cosa así. Entonces dicen los compas que tiene que quedar algo como pi o menos pi. A ver. Mm, mm, a ver cuánto da. Ah, sí, sí, sí. Entonces da pi por la raíz de 1 entre z por z, ¿verdad? Entonces da pi, es correcto. Entonces el resultado es pi, ¿no? Entonces para nosotros también ese va a ser el resultado. Volviendo a nuestro caso particular, eso solo lo había puesto para recordarnos un poquito de las integrales, que recuerden, si tienen dudas, se remiten a la ecuación 3.11, ahí sale una integral idéntica, ¿no? Entonces, lo que resulta ahí, pues, va a ser pi, precisamente. Entonces, por el resultado anterior del otro integral, que daba 2 sobre algo, entonces va a quedar, se cancela el pi, y va a quedar un medio, ¿no? 2 entre 4. Por tanto, lo que quedaría nada más es un medio de mu sub 0 k'. Y también hay que decirlo que va a depender de z. Si z es mayor que 0 o si es menor que 0, entonces vamos a tener dos resultados, ¿no? Que sea más, si z es menor que 0, o menos, si z es menor que 0. O, de manera más elegante, lo pueden poner de esta manera, ¿no? Si z es mayor que 0, entonces de esta forma, o si z es menor que 0, de esta forma nos va a salir el signo negativo. El punto es que el campo, si se fijan, es particularmente pues, interesante, porque si tenemos una lámina de corriente infinita, muy grande, el campo es constante y se dirige hacia la derecha o hacia la izquierda, viéndolo de esta forma, ¿no? O sea, en X, X positivo sería hacia la izquierda, como X, o en X negativo, ¿no? Si Z es mayor que 0, o sea, arriba de la lámina, va entonces hacia la izquierda y abajo de la lámina va hacia la derecha. Y el campo es constante, ¿de acuerdo? Claro que no hay nada que tenga un campo así, ¿verdad? Esta es una cuestión totalmente ideal. Pero si tienen una lámina de corriente y la corriente va saliendo hacia nosotros, el campo se va a ver aproximadamente así, ¿ok? Para finalizar, quiero comentarles un poquito sobre esta ley de Biot-Savart y, y también sobre la fuerza de Lorentz. Ok, fíjense, el campo de inducción está dado por mu sub 0 entre 4pi por la integral de I de S cruz R, ¿se recuerdan? I de S cruz R, ¿no? Pero puedo usar también la forma de J cruz R de tau, o sea, en
vez de IDS poner J de tau, y es lo que está acá. Y se acuerdan que J, esto es muy reciente para nosotros, no lo han hecho en prueba, pero han practicado, que J es ρ por V, donde ves la velocidad de las cargas en movimiento, ¿no? Entonces, esto que está acá, así como está, no nos ayuda en mucho, ¿verdad? La verdad que no nos ayuden mucho, pero podemos hacer un par de suposiciones, ¿no? Supongamos que están las cargas contenidas en un volumen pequeño, sería como un objeto, pueden pensarlo, en movimiento pero que sea pequeño, ¿no? En tal caso, R' sería aproximadamente constante, el mismo para todos los puntos, ¿no? Desde el objeto pequeño. Y lo mismo podemos decir de los vectores de posición relativa. Y si eso es así, podemos entonces sacar de la integración todo lo que es independiente y solo integrar ρ de tau. Y la cosa es que el integral de ρ de tau es la carga misma, la carga neta, o sea, el momento monopolar, pues, ¿de acuerdo? Del objeto pequeño. Entonces, esto es lo que vamos a obtener. El campo de inducción, entonces, este que está acá, 1428, es el campo de inducción debido a una carga en movimiento. Ojo, porque esto lo hicimos así como que bien fácil, pero en realidad no es tan sencillo, en el sentido de que esta cuestión se cumple nada más si la carga va con velocidad constante y a bajas velocidades, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Cuando la velocidad ya es relativista, ya no se cumple, en primer lugar. Y cuando está acelerada, tampoco, ¿no? Porque ya estamos hablando de electrodinámica. Pero es útil entonces reconocer que esto sirve cuando tenemos una carga en movimiento a velocidad constante, no acelerada, y a velocidades no relativistas, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, podemos ver también que esto se parece mucho a la ley de Biot-Savart, que dice que es mu sub 0, ¿verdad? Un diferencial, si aquí tenemos un diferencial de B y tenemos la ley de Biot-Savart, dB, mu superior entre 4pi por IDS cruz R entre R cuadrado, IDS cruz R entre R cuadrado. Al comparar las dos, vemos que hay una equivalencia, creo que esta ecuación no la había presentado Wagner, que IDS' es igual a Q' de B, B', mejor dicho. En otras palabras, se ha encontrado que una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. Eso es interesante. Una vez más, se ha encontrado que una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. Y esta es la conexión cuantitativa. Creo que eso no lo había mencionado Wagner, solamente IDS, KdA, ρ de B, ¿no? Pero es importante que lo tomen en cuenta. El punto es este, que se acuerdan que la fuerza magnética estaba dado por IDS cruz B, ¿se acuerdan? Si no, se la voy a poner por acá, porque sí es un resultado muy importante. Acá está, ¿no? O sea, si toman un DF, por ejemplo, un DF sería IDS cruz B, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que IDS es equivalente a Q por B, pues podemos pensar que la fuerza ahora para una carga puntual, unos 5 minutos, va a ser Q por B cruz B, ¿no? Y esto es lo que se conoce si le sumamos. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si yo tengo una carga puntual en un campo magnético B, entonces la fuerza magnética que actúa sobre la carga debido al campo va a ser Q por B cruz B, ¿no? Y si además hay un campo electrostático, por ejemplo, porque estamos suponiendo condiciones estáticas, ¿no? O sea, un campo electrostático, entonces hay que sumarle a la fuerza que actúa sobre la carga no solo esta fuerza magnética, sino la fuerza electrostática, que sería Q por E. De tal manera que la fuerza total sería esta, Q por E más B cruz B. Y esta expresión se le conoce como fuerza de Lorentz. Y es importante porque en nuestra teoría de campos usualmente nosotros calculamos campos, pero se nos olvida, después de alguna experiencia que tendrán ustedes en sus cursos que vienen, hasta se nos olvida trabajar con fuerzas, que es la interacción. Entonces, la interacción no está dada por las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell solo nos dan campos magnéticos, campos eléctricos, pero la interacción está dada por la ley de fuerza de Lorentz, que es esta que acabamos de poner aquí, ¿no? Y, digamos, volviendo a esta expresión, ¿no? También podemos poner la ley de fuerzas de Ampère en función de esas cargas interactuando, ¿no? A velocidad constante, y estaría dado por esta expresión. Pero esta, pues, es la ecuación de fuerzas de Lorentz, la ley de fuerzas de Lorentz que quería rescatar, ¿no?
¿ok? Muy bien, entonces para finalizar, se ve pues que es fácil, si yo les pido lo siguiente, a los compas de electro se los pido, usualmente, si yo tengo el campo de Biot-Savart, pónganlo así, si yo tengo el campo de Biot-Savart, lo pueden considerar como fundamental, y yo por otro lado considero como fundamental la ley de fuerzas de Lorentz también, desde otra óptica, ¿no? Entonces es fácil encontrar la ley de fuerzas de Ampère, repito, y así sucede también con muchos, digamos, no sé, pensadores de la ciencia. Así como si yo considero fundamental la ley de Biot-Savart, si yo considero como fundamental la ley de fuerza de Lorentz, entonces puedo obtener la ley de fuerza de Ampère. ¿De acuerdo? La ley de fuerza de Ampère. Entonces, si ustedes gustan, háganlo, no háganlo si gustan. Y bueno, estos últimos párrafos son nada más lo que les comentaba sobre que esto aplica cuando la velocidad es baja, ¿no? Y la velocidad es constante. Es baja en comparación con la velocidad de la luz. Por último, ya sabemos nosotros pues la ley fundamental de la magnetostática, que bien puede considerarla como la ley de fuerzas de Ampère o la ley de Biot-Savart. Ya podemos calcular campos, el campo de inducción para diferentes distribuciones, pero ahora falta formalizar algo, falta formalizar, sintetizar, así como lo hicimos en electrostática, a través de dos cosas que describen por completo nuestros campos estáticos, ¿no? Porque si se recuerdan, nuestro campo B también depende de del inverso de R cuadrado, ¿no? Entonces es uno de esos campos que en infinito va a ser cero, ¿cierto? En infinito va a ser cero. Y ese tipo de campos se caracterizan, según el teorema de Helmholtz, se caracterizan por dos cosas. Solo necesitamos dos cosas de esos campos para conocerlos por completo. Ya lo saben ustedes, su rotacional y su divergencia. Así que nuestro trabajo ahora va a ser sintetizar el campo B con su rotacional y su divergencia, ¿de acuerdo? Esta nos va a decir sobre la inexistencia de monopolos magnéticos, lo cual es sumamente interesante. Y a este rotacional igual a algo, esta divergencia va a ser cero, lo que nos habla de inexistencia de monopolos, decía. Y este rotacional igual a algo, veremos qué es ese algo, se le conoce como la ley de Ampère, ¿no? En su forma diferencial. No la ley de fuerzas de Ampère, esa es la que acabamos de ver, sino que la ley de Ampère. Esta ecuación que va a surgir necesitará una corrección en el caso electrodinámico, que lo pudo ver Maxwell, y se le rebautiza como la ley de Ampère-Pleca-Maxwell, ¿no? Hacia allá vamos orientados, estimados. Por los momentos lo dejamos hasta aquí. En cuanto a nuestro estudio, lo que necesitamos es practicar. Ya no hay más que decir, Solo hay que practicar. Ya hemos obtenido resultados imprescindibles, importantísimos para resolver problemas más complejos y para estudiar, digamos, la metodología a abordar en los problemas, que es la mismita, es vectorial, es plantear los vectores y hacerlas integrar. Eso es, lamentablemente. Entonces, para los demás ejercicios, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. El día de mañana voy a hacerles, si me permiten, unos 3, 4 ejercicios rapiditos. Voy a tratar de hacerlos hechos así muy rápido, o sea, sintetizado todo, me refiero, para no perder tanto tiempo y solo venir al grano, y ustedes van avanzando con la tarea. La mayor parte de su prueba, de este parcial número 2, es de cálculo de campo de inducción, ¿ok? Lo último que les iba a decir es algo que no se ve aquí, pero es bien interesante por si lo quieren tomar en cuenta, aprovechando que tenemos unos minutitos, es que si una partícula ingresa a un campo magnético, claramente va a percibir una fuerza, ¿no? Que es la fuerza de Lorentz, ¿verdad? U por V cruz V. Si ustedes resuelven, siempre en el ámbito clásico, la segunda ley de Newton, entonces, si la partícula, digamos, el campo de inducción, aquí no se mira, ¿no? Porque solo he puesto una hélice circular. Aquí está mejor. Miren, si yo tengo un campo magnético, este lo pueden demostrar. Si a alguien le gusta practicar le gustaría practicar un poquito de dinámica de partículas en campos magnéticos uniformes, esto es interesante. Agarren la segunda ley de Newton, agarren la fuerza de Lorentz para el campo magnético y les comento, resultados importantes. Si la partícula ingresa perpendicular al campo, así, el movimiento va a ser circular, nada más así, circular. Y si la partícula ingresa con cierto ángulo, o sea,
este va hacia acá y ingresa a cierto ángulo, no 90 grados, no perpendicular, sino que cierto ángulo, la trayectoria va a ser un helicoide, una hélice circular. Si lo miran si se paran en X, lo que van a ver ustedes son círculos, pero también se va a estar trasladando en esa dirección de X, ¿no? Entonces, es muy interesante demostrarlo, por si alguien tiene tiempo y lo quiere demostrar, enhorabuena. Solo necesitan la segunda ley de Newton, ¿no? Un poquito de mecánica clásica, resolver eso y listo, ¿de acuerdo? Y encontrar la ecuación de órbita, ¿no? Encontrar la ecuación de órbita. Bueno, estimados, hoy sí, lo dejamos hasta aquí. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, Luis. Con gusto. Pronto. Gracias. Gracias, Lick.